Continuamos con La Noche. Senadora Paloma Valencia, senador Antonio Navarro Wolf, yo los invito a que escuchemos precisamente esas declaraciones que entregó hoy Iván Márquez tras el cierre del acto de dejación en el departamento del Cauca. Este integrante de las FARC, sin hacer ninguna mención directa al fiscal general, arremetió contra las declaraciones que le entregó en días pasados, según las cuales en este momento el ente investigador se encuentra recabando pruebas que indican que las FARC en este momento tiene bienes y tiene dinero que superan los billones de pesos, así lo dijo el fiscal general. Escuchemos lo que dijo Iván Márquez el día de hoy. Estos mismos enemigos de la concordia, solamente para trivializar el hecho extraordinario de la dejación de armas, se inventaron el distractivo que ahora hace falta la entrega de la chequera, y sobre bases pantanosas sostienen que con la concreción del fondo fiduciario que cobijará a las víctimas del conflicto y a la reincorporación, lo que se producirá es una operación de blanqueo de dinero, sin tomar en cuenta el hecho incontrovertible de que nadie en la FARC ha luchado 50 años para generar riquezas personales. En este contexto, ya está en marcha una cacería de brujas persiguiendo judicialmente los bienes de los campesinos. Senador Antonio Navarro, ¿qué opinión tiene usted sobre estas declaraciones que entrega Iván Márquez? Él califica de enemigos de la concordia a quienes en este momento también están exigiendo, por lo menos a esas voces que piden a las FARC que dé cuenta o por lo menos responda por esos bienes y ese dinero que acumuló durante su accionar criminal. ¿Qué opina usted? Bueno, para eso hay todavía un mes largo de plazo para que las FARC entreguen el informe de todos sus bienes. Así está en el acuerdo, así están los plazos. Ese dinero debe ser para reparar a las víctimas. Eso dice el acuerdo en sus puntos correspondientes. De manera que yo creo que adelantarnos en ese debate es innecesario. Si el señor fiscal prueba que las FARC no hacen una declaración de todos sus bienes, que hay otros bienes de las FARC que no fueron declarados, se les aplicará la justicia ordinaria a quienes tengan esos bienes, a quienes sean testaferros de esos bienes y serán expropiados por el Estado. De manera que eso se va a resolver porque o declaran todo, o si declaran una parte y ocultan otra, y el fiscal encuentra que se están ocultando, pues simplemente hace la extinción de dominio de lo que se han ocultado. A mí me parece que eso está clarísimo y que se va a poder resolver para bien del proceso de paz. Senador, antes de despedirlo, porque sé que tiene otro compromiso, usted anteriormente decía que había que, digamos, creer en la palabra. Pero muchos se preguntan cómo creer en la palabra cuando ya, digamos, ha habido cambio en las reglas de juego. Por ejemplo, inicialmente nos dijeron que esas zonas eran transitorias, donde iban a estar las FARC, esas zonas veredales, y en este momento, pues, bajo un cambio semántico, pues sencillamente dicen que sí se acaban el 1 de agosto, pero que las FARC continuarán en esos territorios. ¿Cómo creer quizás en la palabra bajo esas contradicciones? Jefferson, yo le dije que yo creo en la palabra de Naciones Unidas. Yo en la palabra del gobierno colombiano no creo tanto. Y no puedo estar seguro de cómo será la palabra de las FARC porque pues apenas están empezando su vida pública. De manera que creo en la palabra de Naciones Unidas, creo que cuando nos dicen que han entregado el 60%, eso es verdad, y creo que están recibiendo las armas que las FARC les están entregando de manera transparente, de manera que, preciso, creo en la palabra, pero de Naciones Unidas. Senador Antonio Navarro Wolf, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24. Bueno, muchísimas gracias por su entrevista y me voy a votar proyectos de ley. Muchas gracias. Ya tenemos en ese momento con nosotros también al ministro del Interior Guillermo Rivera, nos está acompañando, pero antes de ir con él, quiero también conocer la percepción de la senadora Paloma Valencia frente a estas palabras que entregó el fiscal, bueno, que entregó a Iván Márquez frente a las declaraciones que había entregado el fiscal general. En una clara alusión, dijo que eran enemigos de la concordia, inclusive dijo que era una cacería de brujas, que lo que estaba buscando era poner un manto de dudas sobre los bienes de los campesinos colombianos. Yo creo que es sumamente grave lo mal hecho que quedó el acuerdo, porque como lo dijo el senador Navarro, si las FARC no declaran los bienes que ellos tienen
y la Fiscalía descubre que tienen más, pues no pasa nada. Simplemente podría suceder lo mismo que sucedería si no los declaran, que es que si la Fiscalía los encuentra haya una extensión de dominio. Lo grave es que no pierden ningún beneficio. Siguen teniendo 16 circunscripciones especiales, siguen teniendo 10 curules en el Congreso de la República, siguen con las amnistías. Entonces, el problema de la falta de seriedad de estos acuerdos es que no estableció sanciones para los incumplimientos de las FARC. Si las FARC dicen que han entregado el 60% de las armas y Dios no lo quiera, mañana el ejército colombiano sigue encontrando caletas y caletas, a las FARC no les pasa nada. Entonces, si usted piensa en una simple estrategia, a las FARC les conviene mucho ocultar los bienes, porque si los ocultan y se quedan con ellos, magnífico, y si se los descubren, pues se los van a quitar, que sería lo mismo que si los reportaran, pero no les pasa nada. Y lo mismo con las armas. Entonces yo creo que el problema del diseño de los acuerdos va a generar mucha desconfianza por parte de los colombianos y generó unos incentivos para las FARC para que incumplan, porque nunca pierden los beneficios por lo que han hecho. Y considero que es sumamente grave que los terroristas como Márquez anden hablando mal del fiscal general de la Nación, porque es que el fiscal está haciendo una investigación muy seria en torno a los bienes de las FARC y, por supuesto, ellos no los quieren entregar. Ahora dicen que es que ellos no se enriquecieron, pero la realidad fue que ellos extorsionaron al pueblo colombiano, no solamente amenazándolo de su vida, sino quitándole sus familias y cobrándoles secuestro extorsivo para poderlos volver a ver. Eso el pueblo colombiano lo recuerda, lo resiente, y es inaceptable que los dineros que le arrancaron a los colombianos cuando le arrancaban su vida y su libertad, ahora los pretendan utilizar en la política como un cartel de narcotráfico que entra con bombos y platinos y con la plata untada de sangre de los colombianos. Yo creo que eso todo es inaceptable. Senadora Paloma Valencia, senadora del Partido Centro Democrático, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson, por la invitación. Un saludo al ministro y, por supuesto, a todos los televidentes. Feliz noche. A usted muchas gracias. Pues como bien lo ha dicho, ya integramos al ministro del Interior de Colombia. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Señor ministro Guillermo Rivera, bienvenido al programa La Noche. Quiero comenzar preguntándole precisamente sobre este tema que estábamos hablando, las declaraciones que entrega Iván Márquez, en las que califica de enemigos de la concordia a todos aquellos que están pidiendo de alguna manera cuentas a las FARC sobre esos bienes y esas sumas de dinero que este grupo guerrillero recaudó durante el tiempo de su accionar criminal. ¿Qué opinión no se le merecen estas palabras que entregó precisamente en el acto de dejación de armas Iván Márquez? Jefferson, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Hace unos días, sobre unas declaraciones de Iván Márquez frente al señor fiscal general de la Nación, yo dije que al señor fiscal general de la Nación había que tratarlo con respeto, con independencia si uno estaba o no de acuerdo con sus expresiones. Pero la verdad es que hoy yo estuve en ese acto en la ciudad de Cali, y en el discurso de Iván Márquez no se refirió a nadie en concreto. Luego yo no quiero opinar sobre una declaración que no hizo una mención expresa a un nombre en particular. Hizo unas menciones genéricas, pero no sabemos a quién se refería. Luego para mí es muy complejo poder opinar, o sería, digamos, más bien irresponsable de mi parte opinar sobre unas declaraciones que no hicieron referencia a nadie en particular. Uno puede, digamos, adivinar o tratar de encontrarle algún nombre a quien él se refería, pero dado que no se refirió a nadie, pues yo preferiría no opinar sobre ello. Señor ministro, pero bueno, no hizo una mención directa, pero sí dijo que eran enemigos de la concordia aquellos que pedían cuentas sobre esas chequeras de las FARC. Sobre eso en particular, ¿usted cree que realmente es enemigo de la concordia o enemigo de la paz una voz en el país que sencillamente le diga a las FARC que responda o de alguna manera entregue algún tipo, digamos, de pronunciamiento frente a esos dineros y frente a esos bienes que se ha documentado por entes de la institucionalidad que tienen en su poder las FARC? Lo que pasa es que hay muchas personas que han dicho cosas sobre las FARC, entonces es muy difícil uno intentar adivinar a quién se refería. Yo lo que creo frente a este asunto que usted refiere, en el acuerdo está expresamente previsto que las FARC harán una declaración de sus bienes, de sus activos y los entregarán. Y ya recientemente, como consecuencia además de una reunión de la CECIBI,
quedó claramente establecido que ellos van a hacer esa declaración el 1 de agosto, de tal manera que esperemos a que ello ocurra. Debo decir hoy que las FARC han venido cumpliendo con los cronogramas. Hoy los colombianos pudieron observar ni más ni menos que a un señor que tenía el chaleco de las Naciones Unidas, recibiendo unas armas, verificando que esas armas estén sin munición y llevándolas a un container. Y esa imagen que yo vi en televisión en la ciudad de Cali, porque no pudimos aterrizar en el campamento de La Elvira o en la zona veredal de La Elvira, me recordó algo que vale la pena mencionar aquí. Cuando empezó el proceso de paz, los críticos del proceso decían que las FARC nunca firmarían un acuerdo. Luego de firmado el acuerdo, o luego de que parcialmente se firmó un acuerdo en el que se establecían ya unos cronogramas para el proceso de dejación de armas, dijeron que las FARC nunca dejarían las armas. Y hoy las FARC están dejando las armas. Hay unas imágenes, hay un señor de las Naciones Unidas que las recibe, las está llevando a un container. Naciones Unidas ya ha certificado lo que hasta el momento ha significado el número de armas o el porcentaje en número de armas dejado por las FARC, de tal manera que me parece que los hechos son elocuentes y son los que hablan solos, digamos, el resto ya es especulación y son interpretaciones. Hay unos hechos claros, concretos y contundentes, que es a lo que nosotros nos allanamos. Señor ministro, al comienzo de este programa también debatíamos con la senadora Paloma y con el senador Antonio Navarro un punto que también llamó mucho la atención en Colombia, y es porque este no fue un acto público, porque realmente, digamos, la prensa no tuvo acceso, digamos, a esos contenedores. Vimos un video donde se veía a este funcionario de la Comisión Verificadora de la ONU, realmente pues viendo unas armas aparentemente en buen estado, leyendo unos cereales, pero muchos se preguntaron por qué esto no fue un acto público y abierto como lo fue quizás ese acto de entrega de las armas que ya hace más de 25 años realizó el M-19. Jefferson, es que lo que le debe dar confianza a los colombianos no es la publicidad del acto, sino que el sistema de monitoreo y verificación está coordinado ni más ni menos que por las Naciones Unidas, que es la institución internacional más respetable en este planeta, que es la que más experiencia tiene en estos procesos. Pero además, usted señala un hecho histórico en Colombia, como es la dejación de armas del M-19, que tiene una grata recordación. Yo le señalo una que también fue pública, pero que es de ingrata recordación. La entrega de armas de los paramilitares no se demoró 6 meses como se está demorando las de las FARC. La de los paramilitares se demoró 3 años, 2004, 2005 y 2006, y en actos públicos. Y en gran medida, buena parte de esos eventos terminaron siendo un fiasco, porque no entregaron la totalidad de las armas, porque ocultaron muchas, porque luego en Justicia y Paz se revelaron hechos que daban cuenta de que ese proceso no fue leal, no obstante que fue público. Entonces, no son las cámaras de televisión las que garantizan la seriedad del proceso de dejación de armas. Lo que garantiza la seriedad del mismo es que este sea regentado por una organización tan seria como lo es las Naciones Unidas, que está poniendo su prestigio o exponiendo mejor su prestigio en este proceso, que es un prestigio que se lo juegan no solamente en Colombia, sino que se lo juegan en todo el mundo, porque este tipo de actuaciones ellos las hacen no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Señor ministro, para finalizar esta amable entrevista que usted nos está concediendo, queda una semana y también la pregunta que queda es si las FARC realmente cumplirá en estos 8 días con ese 40% de las armas o de su arsenal que hace falta por entregar, o si por el contrario la entrega de ese arsenal estará supeditado a algún tipo, digamos, de presión o algún tipo de exigencia por parte de las FARC. Hoy, en las declaraciones que entregó Iván Márquez en el acto de dejación, dejó entrever una molestia por lo que él calificó el incumplimiento en muchos aspectos por parte, digamos, de la institucionalidad en Colombia. ¿Será que habrá algún tipo de chantaje, señor ministro? No hay ningún tipo de chantaje, Jefferson. Lo que pasa es que el acuerdo lo firmaron, por un lado las FARC y por otro lado lo firmó el Estado, el presidente Juan Manuel Santos a nombre del Estado. Y ambas partes pues tienen que cumplir las FARC y tenemos que cumplir nosotros a nombre del Estado. Y por supuesto que la velocidad del cumplimiento de ambas partes no se ha dado como se esperaba al principio, por razones ajenas a la voluntad, yo diría, tanto de las FARC como del gobierno, como por ejemplo en el caso nuestro los tiempos del Congreso, pues son tiempos
que no necesariamente tienen que darse como se esperaban, porque las discusiones se retrasan, porque hay que aclarar cosas, en fin. Pero ha existido, yo diría, la voluntad de las partes, y aquí lo que hay que destacar es eso, es que a veces a los colombianos creo que se nos olvida ver, digamos, la magnitud de un fenómeno, lo grande que puede ser un fenómeno por estar pendiente de uno o de otro detalle. Fíjese usted que en los 2 últimos años la tasa de homicidio en Colombia es la más pequeña de los últimos 40 años. El señor vicepresidente nos contaba hoy en el vuelo de regreso que él fue al departamento del Huila y les dijo, miren, yo aquí estuve como director de la policía cada que hubo una crisis desatada por una acción de las FARC. Hoy vengo aquí y les quiero preguntar si ha ocurrido algo con las FARC en el Huila que ustedes quieran reprochar, y no ha ocurrido nada, todo lo contrario. En el Huila las cosas están, para ponerle solamente el ejemplo de ese departamento, mucho mejor que como estaban en aquella época en que el hoy vicepresidente visitaba el Huila como director de la policía para atender o el secuestro que se ocurrió en el edificio Miraflores o el asesinato de los concejales en Rivera Huila. En fin, las cosas han cambiado, basta mirar atrás y comparar con lo que existe hoy para concluir que las cosas han cambiado para bien, y eso es lo que hay que destacar. Yo creo que los colombianos que hoy observaron las imágenes y que seguramente en el transcurso de lo que queda del día van a observar las imágenes del señor de las Naciones Unidas recibiendo armas y llevándolas a un container, más los certificados que ha expedido Naciones Unidas, pues les debe quedar la tranquilidad de que este es un proceso serio, que avanza, que tiene una verificación internacional, sí, señor, como nunca lo había tenido un proceso de paz en Colombia en el pasado, y esta es una noticia muy importante para los colombianos y yo diría muy positiva. Ministro del Interior de Colombia, como siempre, le agradecemos el tiempo que usted se ha tomado pues, para atender a nuestros televidentes y al programa de la noche. Muchas gracias, ministro Guillermo Rivera, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Jefferson. Le deseo una feliz noche. El tiempo se nos ha agotado el día de hoy. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios frente al debate que les presentamos el día de hoy. Los pueden enviar a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, en @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.